Bien, buenas noches con todos. Hoy día, el 7 de diciembre del año 2023, vamos a continuar con nuestros conversatorios de los jueves. Vamos a continuar con este tema del análisis del delito de omisión a la asistencia familiar. Ya en la semana pasada habíamos analizado sobre la estructura de la imputación desde el punto de vista del delito, ¿no? ¿Qué es lo que exige el tipo penal previsto en el 149 desde la teoría del delito? Hoy día vamos a ver el tema de la investigación. Y este es un tema que, si bien es cierto, muchos pueden decir, bueno, no hay mucho que decir porque total la investigación del delito de omisión a la asistencia familiar es sumamente sencillo, ¿no? Se recibe las copias del juzgado civil, se convoca, se cita al acusado, se convoca un principio de oportunidad, no prospera, se incoa el proceso inmediato y se acabó. Pareciera que ese fuera el trámite de una investigación del delito de omisión a la asistencia familiar. Sin embargo, no es tan cierto. Vamos a plantear algunas cuestiones que, digamos, la jurisprudencia también está exigiendo el cumplimiento de ciertos presupuestos en la presentación, por ejemplo, de la prueba y en la construcción de la imputación. Esto es esencial que se tenga en cuenta. Digo ello porque se tiene, en algunos casos, la perspectiva de que la Administración de Justicia, el juez debe extraer la información a partir de la actuación de medios de prueba y sea en la sentencia que delimite el hecho que está juzgando. Es decir, básicamente, en forma concreta, que a través de la actuación de medios de prueba durante el juicio oral se extraiga la información necesaria para reconstruir el suceso delictivo y lo plasme en la sentencia. Y allí la razón de que, por ejemplo, hay algunos casos que vienen siendo declarados nulos en el entendido de que cuando la investigación preparatoria señala, por ejemplo, de que en etapa intermedia se plantea de que no falta algún elemento del tipo penal, hay ausencia de proposiciones fácticas, cuando ello se plantea y se sobresee el caso, sube a sala y sala señala que es nulo ese sobreseimiento. ¿Por qué? Porque durante el juicio pueden acopiarse medios de prueba y delimitar la imputación en forma definitiva, en forma acabada. Particularmente no comparto esta posición en base a lo siguiente, que vamos a justamente, hemos preparado unas diapositivas, ¿no? Bueno, la naturaleza jurídica del delito ya lo hemos visto, así como su estructura, el tipo penal. Los que pueden ver el video en la página del Juzgado Penal Unipersonal, que está en Facebook, de Oxapampa. Y hoy día vamos a tocar este tema de diligencias preliminares. Eh, una, el siguiente jueves estaremos viendo la incoación del proceso inmediato y la validez del requerimiento acusatorio, ya bajo los parámetros del acuerdo plenario 3-2023, donde ya delimita y especifica las reglas de postulación y las reglas de admisión de los medios de prueba, ¿no? Cómo se debe postular y cómo se debe admitir, eso lo vamos a ver al siguiente jueves, conjuntamente con este tema del proceso inmediato. Hoy día nos vamos a focalizar en este tema, en la construcción de la imputación concreta a través de la investigación. ¿Qué es lo que tiene que indagar el fiscal? Como les decía al inicio, pareciera que es sencillo, pareciera que es fácil, pareciera que ya la imputación viene construida desde la remisión de las copias certificadas del expediente civil. Sin embargo, como hemos visto en la naturaleza jurídica del delito y en su estructura, se tiene algunas otras exigencias que son necesarias para obtener la información. Muy bien. Señalábamos que no estábamos de acuerdo con esa posición de la sala
que establecía de que la imputación, por ejemplo, este elemento de la capacidad individual, la capacidad psicofísica del obligado, se podría obtener esta información a través de la actuación de medios de prueba durante el juicio. No estamos de acuerdo con esa posición en razón a lo siguiente, que el Código Procesal Penal viene estructurado en etapas y con diferenciación de roles específicos, ¿no? La indagación, la investigación y el acopio de información está a cargo del Ministerio Público. Es el fiscal el que va a indagar, determinar si la noticia criminal puede transitar como sospecha inicial simple a una sospecha reveladora para posteriormente a una sospecha suficiente. Ese tránsito de una etapa hacia otra va a requerir una estrategia, como vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Entonces, focalicémonos en lo siguiente. ¿Cómo es que el fiscal va a tener conocimiento de un hecho? Lógicamente, a través de la recepción de la denuncia, 329, dispone el inicio de la investigación y, conforme al artículo 330, va a disponer los actos urgentes e inaplazables, para que a través de estos actos se acopien elementos de convicción que le permitan saber cuál es el suceso delictivo, qué es lo que ha acontecido y que si estos hechos se enmarcan en un tipo penal, ¿no? Y luego, cuando ya tenga estos hechos de forma definitiva, va a postular los medios de prueba para que finalmente durante la actuación probatoria en la etapa del juicio se conviertan en prueba. Muy bien, ese es el esquema. Ese es el esquema. Nosotros hemos pintado de azulito, ¿no?, los actos urgentes inaplazables y los elementos de convicción porque son propios de la Fiscalía. La Fiscalía dirige la investigación y la Fiscalía, conforme al artículo 325, le señala que todas las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. Lógico. ¿Cómo va a obtener información la Fiscalía? Va a obtener información a través de los actos de investigación, a través de los elementos de convicción que le van a proporcionar toda la información que le permita construir el hecho, ¿no? Y luego, cuando ya tiene este hecho, ya postula su pretensión y ya va a ser en la etapa de juzgamiento que el juez no va a buscar hechos, sino el juez va a valorar la prueba, esa prueba que va a respaldar o no la hipótesis. Y esa valoración, lógicamente, tiene que hacerse bajo lo previsto en el artículo 158 y 393, que está referido a la lógica, la ciencia, las máximas de la experiencia, la valoración de la prueba que acredite el hecho. Principio de congruencia procesal, ¿no? El artículo 397 señala que la sentencia no puede tener por acreditados hechos y circunstancias que no estén descritos en la acusación. Entonces, el juicio de conformidad con lo previsto por el 356 se basa sobre la acusación. Y la acusación de conformidad con lo previsto en el 349, numeral 2, tendrá hechos formalizados que han sido plasmados en la disposición de formalización de la investigación. Hay un principio de congruencia. Este principio de congruencia conlleva a que los hechos, ojo, los hechos, no las circunstancias, sino los hechos queden anclados en la disposición de formalización de la investigación, ¿no? Esa es la, digamos, la estructura, la dinámica de una imputación concreta. Luego, en la investigación preparatoria propiamente dicha, de conformidad con lo previsto 321, se van a copiar las circunstancias.
si ustedes leen el 321 tiene una finalidad: el acopio de los elementos de convicción de cargo y de descargo. ¿A efecto de qué? De que confirmen la hipótesis. Esa hipótesis donde tiene que tener los hechos concretos, los hechos que se subsumen al tipo, conforme a la exigencia del tipo. Entonces, los hechos ya tienen que estar anclados y esos hechos no pueden ir, digamos, siendo incorporados paulatinamente en el desarrollo del juicio. Muchos van a hacer referencia a dos acuerdos plenarios donde señalan que la imputación es paulatina. La imputación se va haciendo a través de una construcción. Vamos a leer la sentencia plenaria 1/2017 que establece los estándares de prueba. No hace referencia a una construcción paulatina y esporádica de los hechos, sino de la prueba. Eso lo vamos a ver más adelante para no indagar, para no confundirnos. Entonces, nuestro Código Procesal Penal está diseñado básicamente en dos etapas. Una de las etapas es la etapa de investigación de los hechos y la otra es la de acreditación de estos hechos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar dos contextos: el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Entonces, muchos dirán: hoy un momentito, estás hablando de contexto de descubrimiento y contexto de justificación como si estuvieras señalando en una argumentación de la decisión final que el juez tiene que plantear en su sentencia. Pero no puedes hacer esta división de los contextos para las etapas de procesales de investigación. Muy claro. Estos contextos se estudian en argumentación jurídica como respaldo de la estructura lógica de la respuesta que el juez va a dar a los planteamientos, ya sea de la pretensión o de la oposición. Sin embargo, vamos a seguir a Manuel Atienza. ¿Qué nos dice Manuel Atienza sobre los contextos de descubrimiento y contexto de justificación desde el ámbito cognoscitivo? O sea, desde el ámbito de cómo el ser humano va a ir construyendo a través de una metodología de investigación una teoría, una hipótesis. Y esto lo extrae de Karl Popper, algo así me parece que es científico, que desarrolla justamente esta metodología para investigar cualquier tipo de ciencia: ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias médicas. Todo ello tiene una metodología de investigación para desarrollar teorías y desarrollar hipótesis. ¿Qué nos dice Manuel Atienza en su libro El derecho como argumentación? Nos dice: en el contexto del descubrimiento importa la producción de una hipótesis o de una teoría, el hallazgo y la formulación de una idea, la invención de un concepto, todo ello relacionado con circunstancias personales, psicológicas, sociológicas, políticas y hasta económicas o tecnológicas, que pudiesen haber gravitado en la gestación del descubrimiento o influido en su aparición. Todo está relacionado a la creación, elaboración de una hipótesis, de una teoría. El juez no va a plantear teorías, no va a plantear hipótesis. El juez va a dar respuestas si una hipótesis está acreditada o no está acreditada. ¿Quién tiene que elaborar la hipótesis? Es el Ministerio Público. Por eso es que el contexto del descubrimiento va a conllevar a que haga una metodología para elaborar la hipótesis, y esta hipótesis tiene que estar estructurada bajo determinadas reglas y métodos que le den validez y que en el acopio de los elementos de convicción le permitan confirmarla o desbaratarla, ¿no? Entonces,
cuando hace referencia al contexto de justificación, señala: el contexto de justificación aborda cuestiones de validación, como saber si el descubrimiento realizado es auténtico o no, si la creencia es verdadera o falsa, si una teoría es justificable, si las evidencias apoyan nuestras afirmaciones o si realmente se ha incrementado el conocimiento. Claro, el juez, a través de la actividad probatoria, va a determinar si la hipótesis tiene respaldo o no tiene respaldo. Pero el juez no hace investigación, el juez no indaga, el juez no extrae los hechos de la actuación de medios de prueba como descubrimiento, ¿no? Como descubrimiento. Ello no, eso le compete al Ministerio Público a través de los actos urgentes inaplazables, y hablando ya estrictamente en el delito de omisión a la asistencia familiar, esto solo durante la investigación preliminar, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga elementos que lo convenzan sobre la realidad de un delito. Muy bien, avancemos. Entonces, ya la Corte Suprema, a través de la sentencia casatoria 1/2017, nos da las pautas de qué es lo que tiene que ser investigado, cómo tiene que ser investigado, ¿no? ¿Y qué nos dice? Nos dice, en primer lugar, a ver, ¿dónde está? Nos dice, fundamento 17 de la sentencia: la definición de lo que se denomina estándar de prueba guarda relación con la garantía de presunción de inocencia, concretamente con su regla de juicio, manifestación procesal de la referida garantía constitucional en el momento de la valoración de la prueba, concerniente al indubio pro reo, y que requiere para la condena una convicción judicial más allá de toda duda razonable. Luego, de una cuidadosa e imparcial consideración de las pruebas del caso que permita la confirmación de la hipótesis acusatoria. No está diciendo que a través de esta prolongada, o mejor dicho, de este proceso paulatino de acopio de medios de prueba, le va a permitir al juez ir construyendo poco a poco la imputación. No. Cada etapa va a incrementar los medios de prueba y va a elevar el estándar. ¿El estándar de qué? De la acreditación de la hipótesis. Que esta hipótesis ya tiene que estar delimitada y acabada. Y esto lo ha ratificado en otras sentencias casatorias. Por ejemplo, está la sentencia casatoria 407, 2015, Tacna, del 7 de junio del 2016, donde señala, por ejemplo, para la excepción de improcedencia de la acción penal, que se debe partir de los hechos descritos en la formalización de la investigación preparatoria. Los hechos tienen que estar delimitados en la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, si nosotros, continuando con lo que dice la Suprema, dice, ¿no? Que para iniciar una investigación, para la construcción de esta hipótesis, hay que transitar de una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora. En el caso del delito de omisión a la asistencia familiar, culminadas las diligencias preliminares, el artículo 446 señala debe incoar un proceso inmediato. Entonces, la exigencia de las diligencias preliminares es el tránsito de una sospecha inicial simple a la sospecha suficiente. A la sospecha suficiente. Por eso es que recibida la noticia criminal, ¿no? Con la recepción de las copias del expediente civil, ello va a hacer la sospecha inicial simple. Una vez que recibe el oficio con todas las copias, el Ministerio Público va a iniciar la investigación conforme al artículo 329 y va a tener la sospecha inicial simple. ¿Para qué? Mejor dicho, con estos expedientes ya tiene dos elementos del tipo, que es la situación típica que genera el deber
porque en las copias está la sentencia, está el acta de conciliación, de transacción, está la resolución donde le impone el deber de asistencia al sujeto activo. Entonces, ya tiene uno de los elementos, digamos, del tipo penal, y también el segundo elemento, la no realización de la acción ordenada, ¿no? Y esta no realización es que, habiendo pedido la sentencia, no paga, no cumple con sus obligaciones, hay una acumulación de pensiones, se hace una liquidación, el requerimiento, la notificación. Y ahí se configura el segundo elemento. Entonces, cuando ya recibe el Ministerio Público las copias del expediente civil, ya tiene dos elementos configurativos del tipo, a través de estas documentaciones. ¿Y qué tendría que investigar entonces? Tiene que diseñar una estrategia de investigación conforme se lo habilita el artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para completar el tercer elemento. Pero no solo el tercer elemento del hecho que va a configurar el tipo penal, sino que tiene que hacer una investigación además de los otros objetos de prueba, al que hace referencia el artículo 156 del Código Penal. Entonces, como decía Roxy, en el tema de los elementos configurativos de la omisión propia, investigar que el destinatario del mandato le sea posible psicofísicamente la acción esperada de manera razonable, ¿no? Lo que habíamos analizado la semana pasada o antepasada, cuando veíamos los elementos estructurales del tipo de omisión propia. Hay que investigar si la persona que tiene el deber especial de asistencia, ese deber de asistencia plasmada en una resolución judicial, tiene la capacidad para que en 3 días cumpla con el pago del monto total de la liquidación. Y como lo habíamos señalado en la semana antepasada, que es muy diferente a la capacidad para que el juez civil fije la pensión de alimentos en forma mensual. Es muy diferente. Ya lo habíamos establecido, ¿no? Muy bien. Entonces, para este tránsito a la sospecha suficiente, tiene que tener indicios reveladoras de la existencia del delito que tengan, que configuren la construcción de los hechos en estos 3 elementos. La situación típica que genera el deber, la no realización de la acción ordenada y la capacidad individual de acción. Tiene que tener los indicios que revelan la existencia de este delito, pero además, contar con la estructura del hecho concreto. Pero no solo tiene que contar con la estructura del hecho, sino que además tiene que haber dado cumplimiento en las diligencias preliminares a lo previsto por el artículo 321, porque no va a formalizar, ojo, no va a formalizar, se va a ir de frente a un proceso inmediato. Como se va a ir de frente a un proceso inmediato, tiene que tener no solo los hechos, sino también las circunstancias, es decir, el cumplimiento de los fines del 321. Porque si no se va a proceso inmediato y si formaliza, será durante la investigación preparatoria que acopie las circunstancias, los móviles, todo lo que nos dice el 321 para que al final, de conformidad con el 344, recién tenga la suficiencia de la sospecha suficiente y formule la acusación. Pero como va a ser ese salto de diligencias preliminares a acusación en proceso inmediato, entonces tiene que tener cubierto el acopio de la información referida a los hechos y referido a las circunstancias. Entonces, les decía, ¿qué es lo que tiene que investigar? No solamente tiene que investigar el tema de la capacidad económica, sino que también tiene que investigar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Recuerden que en la sesión anterior habíamos hablado que el sujeto pasivo no necesariamente tendría que ser los hijos, sino también conforme al artículo 314, podría ser otras personas que han quedado, digamos, en estado de vulnerabilidad al haberse causado
una afectación a la persona que es el sustento del hogar. Entonces hay que hacer todo un tema de investigación, pero al sujeto activo no solamente hay que investigarlo desde la ficha RENE, cuáles son sus datos, sino conforme a la exigencia del artículo 88 del Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para que tengamos los elementos que requiere y exige el artículo 45 al momento del Código Penal, al momento de la graduación de la pena. Luego, se tiene que, lógicamente, estructurar los hechos mediante la hipótesis, identificar cuáles son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de la hipótesis. Y finalmente, lógicamente, la determinación de la reparación civil desde sus elementos configurativos, ¿no? De la reparación civil, el hecho antijurídico, el factor de atribución, el nexo causal, el daño que genera el no haber recibido los alimentos durante un tiempo prolongado, cuál es el estado de vulnerabilidad de la víctima, en fin. Pero hoy día, como hemos señalado la semana antepasada, solamente nos abocamos y focalizamos en el objeto penal. El objeto civil ya lo vamos a tratar en otra sesión. Identificar al sujeto activo conlleva a que se tenga que acopiar también pruebas conforme a la exigencia del 156 para la determinación de la pena. En la sesión cuando veamos procesos, no, cuando veamos el tema de la etapa de juzgamiento, en la etapa de la audiencia única y la etapa de juzgamiento, vamos a ver cómo es necesario la postulación de medios de prueba para la determinación de la pena y también conforme a los alcances del Acuerdo Plenario 1/2023. Ojo, que hay que tener en cuenta para identificar al agraviado lo previsto en el artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes, que señala que se tiene que poner, sea cual sea investigado, sea agraviado, sea testigo, sea cual fuese la situación del menor de edad, solamente se ponen sus iniciales. No se les identifica con todos sus datos, solo con sus iniciales. Y el agraviado es el directamente ofendido por el delito, conforme lo señala el artículo 94. Y el representante legal, lógicamente, viene a ser la mamá o el papá quien esté ejerciendo la patria potestad y la tenencia para la defensa de sus derechos, ¿no? Entonces, una cosa es el agraviado y otra cosa es el representante legal. Eso tenemos que saber diferenciar porque muchas veces en las acusaciones observamos que se pone como agraviado a la representante legal cuando el agraviado es el alimentista directamente. Muy bien. Eso no tiene mayor complejidad. Pasamos, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? Determinar quiénes son los sujetos de la relación jurídica material del delito, ¿no? Porque hemos visto anteriormente que pueden ser los hijos, pueden ser también conforme al artículo 314, cualquier otra persona, o conforme al artículo 415, si mal no recuerdo, del Código Civil, en el caso de la concepción, en el caso del nacimiento, de la obligación alimentaria durante la concepción, ¿no? Durante la concepción hay una obligación de asistencia alimentaria con las personas que habrían participado en la concepción. Entonces, la identificación de los sujetos de la relación jurídica material, el otro objetivo, pasar de una sospecha inicial simple a una sospecha suficiente y asegurar los elementos materiales del delito tal cual se exige en el 330 numeral 2, porque las diligencias preliminares es justamente para dar cumplimiento a los objetivos de la ley, ¿no? Y para dar cumplimiento a los objetivos de la ley, el fiscal diseña una estrategia de investigación. Entonces, al determinar la hipótesis imputativa, tiene que contestar algunas preguntas. ¿Quién tiene el deber especial? Es decir, el sujeto activo. Si está dentro de los deberes positivizados en el artículo 235 del Código Civil, 415, 474, me parece, de los padres, hermanos, o en el 314 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es la fuente que genera ese deber de actuar? Como habíamos señalado, esa fuente
puede provenir de la sentencia, de una conciliación, de una transacción, ¿no? Cuando incumplió la acción ordenada, el tiempo, fines de prescripción, es esencial el tiempo de cuando incumple el mandato de la autoridad. Muchas veces no se coloca en la imputación cuando no cumplió, como lo vamos a ver más adelante. Si tiene capacidad psicofísica, si tiene o no tiene capacidad psicofísica para cumplir con el mandato, y dónde para determinar la competencia. Son preguntas que van a permitir desarrollar la imputación concreta. Entonces, muchos estarán diciendo, bueno, esto lo que usted señala en teoría es aparentemente fácil, ¿no? Pero a ver en la práctica, hágalo en la práctica. Bueno, hemos diseñado algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de convicción que se recaban para acreditar estos dos elementos del tipo de la omisión propia? Que está referido a la situación típica que genera el deber de actuar y la no realización de la acción objeto del deber. La Corte Suprema nos ha dado parámetros. Ya nos ha dicho en la casación 1977-2019 en Lima los requisitos para que proceda la incoación, por ejemplo, del proceso inmediato, y se tiene que contar con el escrito de la demanda de alimentos, con el escrito de apersonamiento del demandado, así como de aquellos donde hubiera señalado domicilio real y procesal con sus respectivas variaciones, si esto se hubiera dado. La Corte Suprema considera necesario, digamos, que se presente esta documentación. La sentencia y la resolución que la declara consentida, o, en defecto de esta última, su ejecutoria superior. La liquidación de pensiones alimenticias devengadas, con la resolución que la aprueba conteniendo el requerimiento conminatorio al demandado de su abono en determinado plazo. El requerimiento, ¿no? Para que paguen 3 días, para que paguen 5 días, con el apercibimiento, bajo apercibimiento de remitir copias a la Fiscalía para la incoación penal del delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Pide, la Corte Suprema señala textualmente todos los documentos necesarios que van a configurar estos dos elementos. La resolución que hace efectivo el apercibimiento, los respectivos cargos de notificación al demandado con las resoluciones aludidas. Todas estas resoluciones tienen que tener sus cargos de notificación. Usualmente muchas veces vemos que solamente se presenta el cargo de la notificación del requerimiento de la liquidación. La Suprema ha señalado a través de esta casación que es necesario el cargo de notificación de todas estas resoluciones. Convergen como requisitos de procedibilidad para los casos, para los procesos penales de omisión a la asistencia familiar. Y en cuanto a los elementos de convicción que van a sustentar la capacidad individual de acción, como les había dicho, la investigación tiene que estar focalizada sobre la exigencia tanto del artículo 88 del Código Procesal Penal como del artículo 45 del Código Penal. Y de esta información nos va a permitir obtener datos suficientes para establecer la capacidad económica. Por ejemplo, cuál es la ocupación, ¿no? El artículo 88 del Código Penal, si ustedes tienen un código a la mano, lo pueden ir revisando, y el artículo 88 señala, ¿no? La diligencia se inicia requiriendo al imputado declarar respecto a su nombre, apellido, sobrenombre, apodo, si lo tuviera, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, profesión u ocupación. Entonces, si se puede pedir por A o B, el acusado no declara, o si declara, da una información que no es, se puede pedir informe a la SUNED para que diga si tiene algún título profesional inscrito que pueda determinar cuál sería su profesión o su ocupación. Una constatación domiciliaria para establecer el patrimonio, si tiene de repente algún negocio en el domicilio,
un informe del movimiento migratorio, si sale o no sale del país. Lógicamente eso va a permitir establecer alguna capacidad económica, la constatación en el centro laboral. A veces las víctimas dicen, sí, trabaja en tal sitio, trabaja en otro sitio. La investigación tiene que abocarse a hacer esas constataciones, porque quien indaga los hechos es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien va a tener que hacer estas indagaciones conforme a la exigencia del Código Procesal Penal, ¿no? El informe de las entidades públicas o privadas, si está trabajando o no, dependiendo de cómo, de qué información tiene. Por eso es que en las copias anteriores le dice los escritos de apersonamiento, aquellos donde hubiera señalado domicilio real y procesal con sus respectivas variaciones, ¿no? Donde le permita al fiscal tener alguna idea sobre dónde está domiciliado, y si en el radio urbano del domicilio, en la ciudad, o en la provincia, en el distrito, pudiera desempeñar alguna labor conocida, ¿no? Conocida, porque ¿qué vecino no conoce cuál es la labor del otro vecino, de su ocupación? Por eso es que es investigación, es indagación, ¿no? El informe de la SUNAT, el informe si es un contribuyente activo, el informe de la SUNAT si tiene bienes inscritos, ¿no? La prueba personal, documental, que hace referencia al artículo 85 del Código Procesal Penal, en que le permite 185, le permite al fiscal obtener toda la información necesaria para establecer los elementos de la capacidad individual de acción. No es difícil, no es difícil. El tema es que se haga una investigación focalizada en estos temas. No solamente la investigación, como repito, como decíamos al inicio, está en recabar las copias del expediente, citar al acusado para que declare o se aplique el principio de oportunidad y ya está. No, hay todo un tema necesario de indagación. Por eso es que hay un plazo durante las diligencias preliminares, porque de lo contrario no necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? En diligencias preliminares. Entonces nosotros planteamos un ejemplo de cómo podría ser la imputación concreta. Habíamos señalado que cuando el tipo penal hace referencia, el que en realidad está haciendo referencia al sujeto que tiene el deber especial, ¿no? Como habíamos analizado en su momento, ¿no? Que estamos frente a la teoría de infracción del deber, que esta imputación es normativa. ¿Por qué? Porque nace la obligación de asistencia nace del Código Civil o también del Código Procesal Penal, conforme al artículo 314. Entonces, la imputación, la obligación de actuar de asistencia está positivizada, por eso es que hay un deber especial contenido en la ley. La imputación es personal porque va a estar dentro del rol de padre o dentro del rol de obligado, o dentro del rol de que tenga que asistir, en el caso del 314, tenga que asistir a los, a los niños que han quedado en la orfandad, por ejemplo, en el caso de homicidio, cuando la víctima era el único sustento del hogar. Es una imputación personal, ¿no? Porque hay una defraudación a la expectativa social y es una imputación valorativa. Por eso es que el que tiene que determinarse bajo la teoría de infracción del deber. Muy bien. Entonces nosotros hacemos este ejemplo. Augusto Piña Malasuá. Hemos puesto este nombre ficticio para no hacer alusión a nadie. Entonces, tiene que contestar, ¿cuál es la situación típica generadora del deber de actuar? ¿Cuál es esa situación que le dice a Augusto Piñamala Suerte que tiene que hacer algo? Entonces, la redacción sería, Augusto Piñamala Suerte ha sido sentenciado por el Juzgado de Paz de la provincia de Oxapampa para que asista a su menor hijo de iniciales,
JJPC de 4 años con una pensión mensual y adelantada de 500 soles, ¿no? Ahí tenemos uno de los primeros elementos de exigencia del tipo. Luego, ¿qué más dice la norma? Omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial. Entonces, contestamos, ¿cuál es la acción objeto del deber omitida? ¿No? Y damos una lectura más completa. Augusto Piña Malasuerte ha sido sentenciado por el Juzgado de Paz de Paz, ¿no? De la provincia de Oxapampa para que asista a su menor hijo, de iniciales JJ, de 4 años, con una pensión mensual y adelantada de 500 soles. Frente a su incumplimiento, el juzgado ha realizado la liquidación de pensiones devengadas y adeuda la cantidad de 20.000 nuevos soles. Realizado el requerimiento, ojo, acá, realizado el requerimiento el 1 de julio del 2020, este hizo caso omiso el 7, claro, porque si le dan 3 días, al 4.º día ya está en omisión. Hizo caso omiso el 7 de julio del 2020. Finalmente hay que contestar cuál es la capacidad individual de acción, pese a tener capacidad económica. Muchos de ustedes dirán, oye, pero esa imputación es demasiado genérica, no tiene nada de información. Sobre esa base el juez va a sentenciar. Eso es muy simplón. El tema es que el tipo penal no exige más. No exige más. Y los demás datos, claro, tiene que haber más datos, tiene que haber ya la historia del suceso delictivo, el iter criminis descrito en las circunstancias de la imputación, esas circunstancias precedentes que también van a ser extraídas de la situación típica que ha generado el deber de actuar. Por ejemplo, ante el juzgado de paz de la provincia de Oxapampa se ha tramitado el expediente, ya vamos describiendo dónde nace la obligación. Se ha tramitado el expediente número 2/2019 en la que se ha expedido la sentencia 1 de fecha 1 de agosto del año 2017, contenida en la resolución 87, mediante la cual se ha declarado fundada la demanda de alimentos y se ha fijado una pensión mensual y adelantada a favor del alimentista de 500 soles, a efecto de que el obligado, Augusto Piña Malasuerte, deposite en la cuenta del Banco de la Nación, cuya titular es la representante legal del menor. Acá tenemos las circunstancias, presidente. ¿Cuáles son las concomitantes? Las concomitantes es cuando no lo hace, cuando no actúa, entonces está focalizada en este elemento, no realización de la acción objeto del deber. El acusado ha incumplido con el mandato de la autoridad y ha dejado acumular las pensiones. Y acá ya describimos las pensiones desde el mes del 1 de agosto de 2016 hasta el 1 de diciembre de 2019, y se ha efectuado una liquidación que asciende a la cantidad de 20.000 nuevos soles. Efectuado el requerimiento, este se ha notificado en el inmueble ubicado en el Jirón Salsipuedes, 666 del distrito El Infierno, el 1 de julio del 2020, pese a tener conocimiento del requerimiento judicial, este hizo caso omiso, configurándose el día 7 de julio. Es esencial, por ejemplo, que se coloque cuándo se configura el incumplimiento. El incumplimiento no se configura desde el día que es el notificado, sino cuando se vence el plazo. ¿No? Como lo habíamos conversado ya en la semana antepasada. Y luego, la capacidad individual de acción. En la capacidad individual de acción, el fiscal puede extraer la información de la propia declaración o de los actos de investigación. Por ejemplo, si es de la propia declaración, el obligado Augusto Piña Malasuerte señala, por ejemplo, cuando le preguntan cuál es su grado de instrucción, mi grado de instrucción es primaria completa. ¿Cuál es su ocupación? Mi ocupación es agricultor. ¿No? Entonces, el obligado Augusto Piña tiene primaria completa, es agricultor, puesto que labora en la propiedad de Ticio Malos Tratos y como tal percibe en forma diaria la cantidad de 30 nuevos soles y en forma mensual la cantidad de 900 soles. Y de la investigación puede obtener una información adicional. Además, es propietario de un inmueble ubicado en el condominio Apental, Huancabamba, Oxapampa, cuenta con 2 vehículos menores, motocar, una camioneta modelo Santa Fe,
del año 2023 es contribuyente, por lo tanto es un poblador económicamente activo. En las circunstancias posteriores podemos establecer la conducta procesal y los intereses de la víctima, señalando la convocatoria a principio de oportunidad, su compromiso de un acuerdo, el incumplimiento del mismo, los intereses de la víctima, por ejemplo, la edad del alimentista, dónde vive, cuáles son las condiciones, su estado de vulnerabilidad. Todo ello puede ser plasmado en las circunstancias concomitantes. Se dan cuenta que la imputación concreta en realidad reúne solo los hechos básicos, los hechos primarios que exige el tipo penal. Mientras que en las circunstancias ya se desarrolla toda la descripción pormenorizada, minuciosa de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. No toda la novela podemos contarlo a través de las circunstancias de la imputación circunstanciada, ¿no? Y como yo siempre les digo, la Corte Suprema nos hace esta diferenciación de hechos y circunstancias en la casación 1425-2018 Tacna, ¿no? Donde la Corte Suprema en su fundamento primero nos dice que los hechos son los referidos al tipo delictivo, y el tipo delictivo tiene en forma concreta una exigencia de pocos elementos, ¿no? Elementos descriptivos, elementos normativos, pero que se puede en el juicio de subsunción plasmarlo en forma concreta, precisa. Y las circunstancias, nos dicen, son hechos contextuales que están alrededor de la concreta imputación. La imputación y las circunstancias. Eso es lo que nos dice la Corte Suprema y eso es lo que se tiene que exigir en el requerimiento acusatorio. Esta diferenciación de hechos y circunstancias, y no esa narrativa solo circunstanciada del suceso delictivo como si fuera una novela, como si fuera una historia donde el juez, a través de un rompecabezas, luego tenga que armar en su sentencia cuál es el hecho concreto, porque el juez, como les había señalado al inicio, el juez no construye la imputación tiene que ser construida por el Ministerio Público, conforme lo ha señalado la Corte Suprema, conforme lo señala la doctrina. Muy bien. Entonces, muchos dirán, bien, ya nos dijo la diferencia de los hechos, ya nos dijo las diferencias de las circunstancias, y en todo caso, cuando yo voy a juicio, ¿qué es lo que expongo? ¿Expongo los hechos o expongo las circunstancias? Porque el 371 me dice al fiscal que tiene que exponer resumidamente, dice, el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación. Los hechos objeto de acusación, resumidamente. Pero hemos visto que los hechos son muy básicos, son muy genéricos, muy elementales. Entonces, ¿qué tengo que exponer? Las circunstancias, pero el tipo penal no me pide, o mejor dicho, la norma procesal no me pide las circunstancias, me pide los hechos. Muy bien. Tiene que exponer la teoría del caso. Y la teoría del caso está focalizado en una teoría fáctica, jurídica y probatoria, ¿no? Y en este resumen tiene que estar diferenciado los tres elementos del delito de omisión, ¿no? Por ejemplo, dentro de la exposición de la teoría del caso, hemos ensayado hemos ensayado esta propuesta, ¿no? Dice, Augusto Piñamala Suerte ha sido sentenciado por el Juzgado de Paz de la provincia de Oxapampa para que asista a su menor hijo de 4 años a una pensión mensual y adelantada de 500 soles. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la situación típica que genera el deber de actuar. Luego continuamos. Frente a su incumplimiento, el juzgado ha realizado la liquidación de pensiones devengadas desde tal fecha a tal fecha y adeuda la cantidad de 20.000, realizado el requerimiento de su pago en su domicilio el 1 de agosto, hizo caso omiso al mandato judicial. Hasta ahí tenemos la no realización de la acción objeto del deber, pese a la capacidad económica, dado que es un poblador económicamente activo.
y completamos los tres elementos del tipo que está referido, el último, a la capacidad individual de la acción. Dentro de la teoría jurídica yo no voy a leer pues, que estos hechos configuran el artículo 149 que dice a la letra lo siguiente. No, porque el juez lo sabe, el juez tiene su código el juez. Entonces, ¿qué es lo que te tengo que decir? Tengo que decirle que el acusado crea un riesgo no permitido en agravio del menor, al no asistir económicamente con la pensión que le fue impuesta por la autoridad judicial, incumpliendo así su rol de padre, contenido en el artículo 235 del Código Civil, y desobedeciendo al mandato de la autoridad competente que le ha ordenado el pago en el plazo judicial dentro de un debido proceso. Por lo que, pese a tener la capacidad psicofísica, este ha obrado con dolo directo, evidenciando así la faz externa de su conducta. Claro, desde la teoría cognitiva del dolo, ¿no? En la teoría jurídica también estoy desarrollando los tres elementos del tipo, pero desde el ámbito de vista de la imputación objetiva, desde el ámbito del dolo cognitivo y, lógicamente, la esencia de la omisión, ¿no? Que es el incumplimiento. Estos estos tres elementos, yo luego voy a señalar que durante el juicio voy a acreditar con la sentencia, las notificaciones, la liquidación, las resoluciones, el primer elemento. El requerimiento de pago, la notificación, el requerimiento, la resolución que requiere con el pago de las liquidaciones, el incumplimiento del mismo, la no realización de la acción. Y finalmente con la declaración de la representante legal, del oferente laboral, con el oficio de los registros públicos, de todos los documentos que haya podido acopiar para acreditar que la capacidad económica. Con todas estas pruebas voy a acreditar cada uno de los elementos, pero no solamente voy a ofrecer pruebas para acreditar los elementos del tipo, porque ya habíamos señalado que tengo que ofrecer pruebas conforme a la exigencia del 156 para la determinación de la pena y también para la reparación civil. Entonces, le diré al juez que una vez que hayamos acreditado que el hecho es típico y es injusto y es antijurídico, estamos frente a un injusto penal, por lo cual va a merecer un reproche penal y para calcular la pena hemos ofrecido tales medios de prueba, ¿no? Ahora el certificado de antecedentes penales, que muy bien puede llegar incluso a una convención probatoria en la etapa correspondiente, porque ¿quién va a discutir que no tenga antecedentes? Ahora, si hay debate, lógicamente se postula. Y en sí, exponemos todos los elementos de, mejor dicho, todas las pruebas que se van a actuar en el desarrollo del juicio oral, que van a acreditar no solo los hechos que configuran los tres elementos que exige la omisión propia, sino también las pruebas que van a sustentar la determinación de la pena y la reparación civil. Las pruebas que van a sustentar la determinación de la pena resulta siendo vital porque si la defensa desarrolla una estrategia conformada durante la etapa de juzgamiento, entonces la defensa, a mérito del principio de congruencia procesal, puede llegar a acuerdos que le habiliten a aplicar cualquier mecanismo menos gravoso que prevé el código a través de una suspensión, reserva o conversación de pena. Pero eso lo vamos a ver, como les digo, en la etapa correspondiente. Entonces, este es el esquema que va a permitir que se construya el hecho y que en el hecho y sus circunstancias tienen que estar plasmados estos tres elementos de la omisión propia que viene a ser el delito de omisión a la asistencia familiar. Las diligencias preliminares, ya para ir resumiendo este tema, las diligencias preliminares nos permiten acopiar toda esta información a través de una estrategia, ¿no? A través de una estrategia de investigación. Quería volver al inicio. Al inicio. Acá. Quien construye la hipótesis es el Ministerio Público.
lleva su hipótesis a juicio para que en juicio, a través de la actividad probatoria, acredite esta hipótesis. Y en la hipótesis tiene que estar plasmado estos tres elementos configurativos, ¿no? La situación típica que genera el deber de actuar, la no realización del objeto del deber y la capacidad individual de acción, descrito fácticamente, con hechos, como se los he planteado en los ejemplos, ¿no? Y cada uno de estos hechos tiene que tener su respaldo probatorio para que durante la actividad probatoria en el juicio se pueda establecer la acreditación de la hipótesis. Siendo yo así, no cabe posibilidad alguna que sea el juez el que construya la hipótesis a través de la actividad probatoria. No cabe esa posibilidad. Bien, eso sería lo que el día de hoy íbamos a conversar. ¿Alguna consulta, pregunta de los asistentes? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Doctor, en primer lugar, agradecerle y felicitarlo, ¿no? Por su brillante exposición, ¿no? El día de hoy. Y muy didáctico, de verdad, y muy entendible. A ver, doctor, un comentario. Básicamente, por ejemplo, en la Corte de Pasco, ya se ha tenido en el juzgado de investigación procesos inmediatos incoados por el Ministerio Público, pero que es una situación de una mera mesa de partes, ¿no? Es decir, recepcionan los actos remitidos por parte del juzgado de paz letrado y, y lo que hacen es incoar proceso inmediato al juzgado de investigación preparatoria. Entonces se les está ya declarando improcedentes sus requerimientos de incoación, pero en dos supuestos básicamente. A ver, en el entendido que en la audiencia de incoación de proceso inmediato está presente el imputado y su defensa técnica de libre elección, y si estos no plantean ninguna observación a que no se les notificó previamente con las diligencias preliminares, o que se les ha restringido sus derechos, procedemos en todo caso, bueno, ya tampoco el juez puede hacer la de parte de que si bien es cierto es un juez de garantías, pero si estando válidamente notificado el imputado con su defensa técnica en audiencia, no manifiestan ello, porque normalmente se acoge a un acuerdo reparatorio, o algunos casos, salvo excepciones, indican pues que en la etapa correspondiente, que viene a ser en la etapa de juicio, audiencia única, donde van a ser efectivos ciertos derechos. Pero en el otro punto, cuando está notificado al domicilio real, pero este no concurre a la audiencia de incoación, sino que concurre o en este caso se designa abogado de libre elección a la defensa pública, perdón, a la defensa pública, claro, es ahí donde ya estoy haciendo de pronto el control correspondiente respecto a estos presupuestos. Y sobre todo que tampoco, pues, si bien es cierto, se está restringiendo el derecho al no Ministerio Público a aperturar diligencias preliminares para darle la oportunidad, lo que señala también la casación, o en este caso el acuerdo plenario 2016, que tampoco están aplicando el acuerdo protocolar interinstitucional que señala cómo debe actuar el Ministerio Público en casos de omisión de asistencia familiar. Pero hay un punto acá, doctor. Una vez cuando se declaró improcedente esta incoación de proceso inmediato, la sala, bueno, el Ministerio Público apeló y la sala indicó que el juez de investigación no podría hacer a lo que iba el primer punto, ¿no? Como parte, es decir, si es que el imputado no objeta ello, no señala ello, pues el juez no podría hacer como parte o declarar la improcedencia de esta incoación de proceso inmediato. Ello hacía referencia a la diferencia que indicaba, ¿no? Si es que está el abogado de libre elección con el imputado y no plantea ninguna oposición, pues continúa, se declara procedente la incoación de proceso inmediato. Pero el punto, el tema que yo estoy tomando, no sé si sea permisible, es el tema de que si es con defensa pública, pues ahí sí, ¿no? Se declara el improcedente. No sé qué opinión a usted le merece ello, doctor. Gracias. Es que justamente la Corte Suprema nos dice que el fiscal para que acuse tiene que llegar a ese estándar de sospecha suficiente.
¿no es cierto? Entonces, para que tenga sospecha suficiente, significa que, por ejemplo, ha cumplido los objetivos del 330, numeral 2, y los objetivos del 321. Dentro de ellos, la exigencia de la postulación de los hechos y sus circunstancias. Los hechos no solo están referidos a los dos elementos configurativos del tipo, que es la situación típica que genera el deber, es decir, la sentencia, y del no cumplimiento, que vendría a ser la liquidación y la notificación. No, no solo es eso, ¿no? Los hechos tienen que cumplir los tres elementos. Los tres elementos. Entonces, la Suprema misma ha señalado lo siguiente. ¿Dónde estaba? Acá. La Suprema misma, ¿no? En el acuerdo plenario 2/2016, las casaciones 446, casación 50, 222, 67, 2019, que tiene que establecerse la capacidad. Tiene que establecerse la capacidad. Y esta capacidad tiene que estar postulada a través de proposiciones fácticas. Si no hay capacidad, no tenemos los elementos configurativos de la omisión propia, ¿no? Que es la situación típica, el deber de acto. Acá, la situación típica que genera el deber, la no realización del objeto del deber, la capacidad individual de acción. Esta exigencia, como lo habíamos señalado en la anterior ocasión, exigencia, lo dice la misma doctrina. O sea, esto no es un tema caprichoso, un tema que de pronto alguien va a señalarle que, oye, sí, pero eso no está en el 149, así es que ¿por qué tienen que pedirlo si no está en el 149? La doctrina nos dice que en los delitos de omisión propia, por ejemplo, el tema de Günther Jacobs, no es un delito especial. Y no, mejor acá, porque acá el Günther Jacobs habla sobre la infracción del deber. Pero acá, por ejemplo, Roxy nos dice, ¿no? Debe concurrir una expectativa de acción jurídico-penal y, en segundo lugar, la capacidad individual de acción. Y en relación a esto último, dice, esta no se dará cuando el destinatario de la norma le sea imposible cumplir la acción esperada, ¿no? Y este cumplimiento tiene que ser de forma razonada. Me pregunto yo, ¿cómo el juez de juzgamiento podría razonar respecto a la exigencia de este elemento configurativo del tipo si no hay postulación de hechos respecto a su capacidad? El juez no investiga. El problema es que todavía ha quedado en el pensamiento de algunos jueces que consideran que, conforme al Código de Procedimientos Penales, están en la obligación de indagar y descubrir la verdad y llegar a plasmar en la sentencia el hecho final. El hecho final. Eso del otro sistema era válido porque había jueces instructores, en el mismo juicio oral se hacían actos de investigación a través de la actuación de medios de prueba, por eso es que se habilitaban preguntas indagatorias. Pero en este sistema, esa responsabilidad ha quedado focalizada en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que presentar en su requerimiento acusatorio de forma acabada la imputación conteniendo proposiciones fácticas que establezcan estos tres elementos. Si no hay hechos, ¿cómo se juzga? Entonces, acá también sucede lo mismo que la sala igual señala, que a través de los medios de prueba se podrá obtener durante el desarrollo de la actividad probatoria información suficiente si el acusado tiene capacidad o no tiene capacidad. ¿Qué nos está diciendo la sala? Que hagamos actos de indagación, que busquemos alguna prueba durante el juicio y extraigamos información para que recién lo plasmemos en la sentencia. Eso no es causar sorpresa. Por eso es que yo les decía, en el tema del contexto de descubrimiento,
y el contexto de justificación. Y lo dice Manuel Atienza, ¿no? Como les había leído, ¿no? El contexto de justificación, ¿no? Aborda las cuestiones de validación. Claro, el juez va a determinar a través del 158 y el 393, aplicando la ciencia, la lógica, las más y la experiencia, si la prueba acredita o no acredita la hipótesis. Como lo ha dicho la Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1-2017, en el tema del lavado de activos. Claro, hay jueces que dicen, no, pero eso es para el lavado de activos, ¿qué tiene que ver eso con la omisión a la asistencia familiar? Ya, me evito de ese comentario. Pero el tema es que nos dan las pautas de lo que tiene que ser el juzgamiento. ¿Cómo tiene que ser el juzgamiento? Ese contexto de justificación que está referido a la valoración de la prueba, ¿no? Entonces, si no hay hechos que estén en la acusación, ¿cómo el juez va a valorar la acreditación de la hipótesis? El juez no va a construir la hipótesis. Considero yo que estos criterios de algunos jueces superiores dificultan la administración de justicia, más aún todavía que cuando en sus resoluciones de segunda instancia descalifican las argumentaciones de primera instancia, haciéndolos perder, digamos, legitimidad frente a la población en la administración de justicia. Con ello todavía incrementan más la inseguridad jurídica, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y este juez, y este juececito qué es lo que quiere? No, no es que el juez es el que quiere. El tema es que se tiene que cumplir con las exigencias legales. ¿Para qué tenemos doctrina entonces? ¿Para qué tenemos a tantos pensadores como los alemanes, como los españoles, a que habíamos hecho referencia la semana pasada, que hablan sobre el tema de la configuración del delito de omisión propia, ¿no? Francisco Muñoz Conde, a nuestros nacionales como José Hurtado Pozo, como Villavicencio, que nos dicen sobre la exigencia de esta capacidad, que es un elemento configurativo del tipo. Como habíamos señalado, ya para no aburrirlos, el bien jurídico tutelado, viene a ser justamente el incumplimiento del mandato de la autoridad, la desobediencia de la autoridad, ¿no? Ese es el bien jurídico tutelado. Y la Corte Suprema lo ha establecido que cuando no se cumple con el mandato de la autoridad dentro del plazo, hay un tema de vulneración al bien jurídico, como también lo señala Fidel Rojas, ¿no? Entonces, hay todo un tema de desarrollo doctrinario, jurisprudencial, que delimita este tema de que conceptualicemos que la imputación tiene que estar acabada y descrita tal cual lo exige el 349, los hechos, las circunstancias, y dentro de los hechos, que se cumplan estos tres elementos configurativos de la omisión propia. Eso sería mi opinión extensa, Johnny. Doctor, y siendo yo así, porque también tengo lo mismo, creo que los jueces de investigación preparatoria, en algunos casos, no todos, somos permisibles en el tema de que el Ministerio Público, sabiendo todo ello así, que tiene que realizar una imputación, que tiene que partir de las diligencias preliminares, tiene la jurisprudencia ahí para aplicarla, ¿por qué no lo hace? O sea, simplemente ellos en audiencia, por ejemplo, argumentaban, no, que por aplicación al principio del interés superior del niño, que apertura de diligencias preliminares, convocarlos a una explicación de acuerdo de oportunidad, un acuerdo reparatorio, es sabiendo que no lo va a cumplir. O sea, ellos se adelantan o presumen ello y directamente plantean, ¿no?, a Poder Judicial incoación de proceso inmediato. ¿O qué opinión tenía usted, doctor, respecto a y por qué el Ministerio Público, sabiendo todo ello, sí que tiene que revisar todo lo que esté en este caso? Es que el tema es yo creo que es una mala práctica tradicional, ¿no? Es una mala práctica tradicional. Se consideró que el delito de omisión a la asistencia familiar bastaba
con el expediente judicial, y como había un tema también de sesgos sobre digamos, esos atajos mentales que nos llevan a establecer, mira, que hay un padre que no ha cumplido con sus hijos, hay que castigarlo, no hay que castigarlo. Basta, ya, suficiente, ya, ¿qué más pues? Si ya está la notificación, ¿qué más se puede acreditar? Pero en el objeto penal, en el derecho penal no se castiga, digamos, el tema moral, se castigan bienes, la comisión de la conducta que han afectado bienes jurídicos, y estos bienes jurídicos en el delito de omisión de asistencia familiar, si bien es cierto, tenemos un bien jurídico genérico que es la familia, pero tenemos un bien jurídico específico que es la desobediencia a la autoridad. Y esta desobediencia a la autoridad tiene que determinarse si el sujeto obligado tuvo o no tuvo capacidad de actuar. Es una investigación. El problema es que a veces con los sesgos decimos, estamos favoreciendo la impunidad. No, ¿cómo? ¿Qué vamos a investigar? Pues si tiene o no tiene capacidad. Claro que se puede investigar, como les he señalado, en el tema del acopio de los elementos de convicción. Se tiene un montón de datos para determinar si la persona tiene capacidad, si es económicamente activo o no es económicamente activo. De entre los 18 a los 65 años son económicamente activos por restricción de la ley, todos que reciben la remuneración mínima legal, salvo que se acredite alguna incapacidad, pero eso es un tema de investigación, pues, ¿no? Eso no es un tema de que se supone, es un tema de investigación. Entonces yo creo que esto, a veces estas malas prácticas o estos facilismos conllevan a una, digamos, concepción sesgada. Igual, ¿no? En segunda instancia dicen, no, ¿cómo vas a archivar un proceso de omisión? ¿Qué te pasa? O sea, tú no tienes sentimientos, no tienes hijos, no eres padre, ¿dónde está el interés superior del niño? En la casación, en el acuerdo plenario 1/2023 de este año, se toca este tema del interés superior del niño para la fijación de la pena, como lo conversaremos ya en la siguiente sesión. Eso sería, amigo Johnny. Gracias, Bien, gracias. bien, nos vemos a la siguiente semana. Buen fin de semana para todos. Gracias por su asistencia. Saludos. Nuevamente, doctor. Hasta el próximo jueves. Gracias, doctor.